Dios les bendiga, amados hermanos. Que la gracia, la paz y sobre todo la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de los que Él mismo ha llamado por gracia. Lo cantábamos hace un momento, por gracia, por misericordia. A veces pensaríamos que las cosas que llegan a nuestras vidas es porque nosotros la merecemos. La realidad bíblica es que hay una sola cosa que merecemos. Y es pagar nuestras injusticias, pagar nuestra rebeldía. Cuando nosotros cantamos acerca de la gracia de Dios, hablamos acerca de algo que no merecemos en lo absoluto. Él extiende misericordia y lo hace para quien Él quiere extender misericordia. Sin embargo, también hay un rasgo distintivo en aquellos que el Señor llama por misericordia. Y es que ellos han sido preparados o el Señor ha preparado buenas obras para que los suyos anden en ellas. De tal manera que el creyente, el verdadero hijo camina en reverencia conforme a la voluntad de su Padre, no por ganar algo, sino por cuanto Él considera y entiende que algo ya se ha gestado en su vida. Ahora no puede hacer otra cosa más que vivir en honra para su Señor. Porque hacerlo de otra manera, sabe que traerá vituperio, sabe que traerá vergüenza para su Padre. Así es que en esta mañana oremos al Señor para que a través de su palabra sea Él mismo quien traiga confrontación a nuestras vidas. El creyente no se porta bien para ganar el cielo, sino porque el Señor ya le ha otorgado el cielo. Ahora vive para la honra de Dios. Pero puede haber una alta probabilidad de que en este caminar y en nuestra insensatez caminemos dando vergüenza a Dios. Más hay algo hermoso, hermanos, y es que las Escrituras nos dicen que mientras tengas vida, hay esperanza para que regreses al camino. Oremos en esta mañana para comenzar la exposición de la palabra de nuestro Señor y dispongamos nuestra vida, nuestro corazón. Amado Dios, gracias, Padre bueno. Gracias, amado Señor, por darnos el privilegio de estar hoy aquí nuevamente reunidos en tu nombre. Gracias, amado Señor, por haber extendido gracia para nuestras vidas y darnos la oportunidad, amado Dios, de caminar para darte honra, para darte gloria. Como cada semana, mi Señor, mi Dios, es mi ruego delante de ti que tengas consideración de mi necio corazón, para que tomes control de él, al mismo tiempo que lo haces con mis labios, mis pensamientos y aún mis intenciones, para que sea solamente tú, Señor, tomando control fiel de tu palabra y a través de tu Espíritu, nos permitas no solamente exponerla con reverencia, con fidelidad, sino aún a cada uno de los que hoy está presentes. Señor, abras su entendimiento. Que esa gracia común, Señor, sea convertida en una gracia especial, una gracia salvífica, en la cual, Señor, sabemos que al final de los tiempos vendrá la cosecha y segaremos, Señor, para vida eterna, para salvación, si tú, Señor, así lo permites. Así es que, amado Dios, toma control en esta mañana, porque será tu palabra y no la mía, a través del nombre de Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, por favor.
Vamos a nuestras escrituras dando continuidad al estudio que hemos llevado ya durante 6 meses. 6 meses que comenzamos el libro de Gálatas, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y después de haber expuesto un solo versículo la semana pasada, en esta semana nos corresponde leer los versículos 7 al 10. Vamos a nuestras Biblias al libro de Gálatas, capítulo número 6, versículo 7 a versículo 10. La predicación del día de hoy la hemos titulado Comencemos por los de la casa. Y dice así las escrituras: no os engañéis. Repito nuevamente, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos, a su tiempo cosecharemos, si es que no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esta es la palabra de nuestro Señor, amados hermanos. Tal como lo comentaba en un inicio, estamos por culminar, estamos a unos cuantos versículos de poder culminar esta hermosa carta que Pablo escribió en el año aproximadamente 49 o 53 después de Cristo para un grupo de nuevos creyentes. Y es que ya hace 6 meses, que pareciera ser muy poco, pero a la vez ha sido un tiempo considerable. Hemos estado leyendo esta carta que parecería fuera de un contexto de nuestra realidad, cuando realmente no es así. Si nosotros recordamos, hay una intencionalidad al Pablo escribir a esta carta, y esta carta no fue escrita para alentar a los hermanos en Galacia, ni tampoco para decirles que todo sería próspero, que las cosas vendrían bien, que tendrían una carreta del año afuera de sus casas. No, hermanos. Pablo escribió esta carta debido a que surgió en aquel entonces un problema de herejía. Un problema de herejía que no había surgido del exterior, no, dentro de las mismas filas de la iglesia de los santos. Algunos se habían levantado tratando de pervertir el evangelio y trayendo una nueva enseñanza. Pablo dejaría claro, ¿acaso hay otro evangelio? Y él mismo respondería, en ninguna manera. No hay otro evangelio. Mas si nosotros o algún ángel del cielo, quien sea, hermano, nadie escapa a esta regla. Pero si nosotros o cualquier ángel del cielo os predicare otro evangelio diferente al de Cristo, ténganle paciencia. Ámenlo, pues ¿qué tiene? ¿Ustedes quiénes son para juzgar? No, eso no fue lo que dijo Pablo. Pablo fue tajante y dijo, maldito, maldito aquel que traiga otro evangelio. Y en este sentido, hermanos, vemos que el contexto no es diferente. En este mismo momento, en cientos de iglesias, hacen cosas que el Señor nunca demandó. Y la gente que está ahí justificando dice, pues ¿qué tiene de malo? Maldito sea aquel que predique otro evangelio. Si nosotros recordamos este viaje que hemos tenido a lo largo de 6 meses ya, y pudiéramos visualizar un esquema muy sencillo de la carta de Pablo, lo podemos tener. El tema central lo sabemos, y si quisiéramos tener 2 bloques temáticos sería sencillo. De los capítulos número 1 a capítulo número 4, Pablo se empeña en defender el evangelio de Jesucristo a través de argumentos bíblicos, a través de argumentos experimentales o de la empiria o de la experiencia, pero todos y cada uno de ellos muy válidos.
Pablo tenía una intención, y es que aquellos pequeños que aún comenzaban en el evangelio y que estaban siendo pervertidos por los judaizantes tomaran conciencia de que seguir por ese mismo camino solamente los llevaría a corrupción y a perdición. Pero en este sentido tenemos un segundo bloque que comienza y solamente consta de 2 capítulos, capítulo número 5 y capítulo número 6. La parte doctrinal se encuentra en la primera parte, pero la parte práctica abarca los capítulos 5 y 6, de tal manera que si nosotros recordamos el motivo de la carta, en aquel entonces surgieron hombres que provenían del pueblo hebreo, judío, del pueblo de Israel, que por más de 1500 años las generaciones y generaciones habían tenido como fundamento la ley de Moisés, al grado de pensar que la ley era salvífica cuando Dios jamás lo estipuló así. ¿A qué nos referimos con que la ley no es salvífica? Cumplir la ley o los fundamentos de Moisés con la intención de ganar el cielo es una herejía. Tocar un shofar, ponerte una kipá o decir shalom es una total aberración, pensando en que eso te dará mayor puntaje. Pronunciar el verdadero nombre de Jehová y cosas como esas es una tontería, porque el evangelio es sumamente claro. El evangelio es tan claro que nos da entendimiento la enseñanza bíblica, y lo acabamos de leer el día de hoy en Efesios capítulo 2 versículo 8. Yo le pediría que no los busque porque vamos a tener el tiempo muy reducido, pero la enseñanza es sumamente clara, porque por gracia sois salvos, por gracia. Tú no hiciste nada, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de vosotros, no de vosotros. Si esa palabra no es clara, de verdad estamos mal. Esto no depende de nosotros, pues es un don de Dios, dice Efesios capítulo 2 versículo 8. Y recalca y remata diciendo el texto: no por obras, no por tus esfuerzos, no por tu bien portar, no porque cumplas reglamentaciones. Y la razón es para que no te gloríes. ¿De qué te puedes gloriar? De verdad, ¿de qué te puedes gloriar? Si todo es por gracia. ¿Por qué recalcar esto? Esto es importante recalcarlo porque en ocasiones, aunque decimos que tenemos una buena doctrina, muchas veces en ocasiones sale nuestro pequeño Jacobo Arminio de bolsillo, y ese Jacobo Arminio nos dice: no es cierto, tienes que esforzarte y tú tienes que sumar, y Dios es incompetente y tú tienes que ayudarle. Usualmente suele suceder incluso en los más adoctrinados de una forma bíblica, hermano. Por eso, recordando que todo es por gracia, hermanos, nosotros evitaremos caer en un extremo o en otro, recordando cómo poníamos la ejemplificación hace semanas de la mitología griega, donde ellos decían en la mitología que había un canal sumamente estrecho por el cual intentaban pasar los hombres sin ninguno o muy poco éxito. ¿Por qué? Porque en la mitología griega ellos decían que por ese canal solamente podría pasar alguien que tuviera sumo cuidado, debido a que había dos monstruos, uno en cada extremo, Escila y Caribdis. Y esos dos monstruos, cuando alguien quería pasar por aquel estrecho tan angosto, al momento de tratar de cuidarse de Escila, sin darse cuenta ya había caído en las garras de Caribdis, y de manera contraria sucedía lo mismo. En este sentido, nosotros no somos griegos ni tenemos mitología, pero sabemos que en nuestras vidas como creyentes hay dos monstruos igual de peligrosos en el caminar del creyente, y estos son el legalismo por un lado y por el otro lado el libertinaje. Hermanos, si no tenemos cuidado extremo, exagerado y pulcro, el Señor le llama, si no tenemos santidad, tarde o temprano o caemos en el legalismo, o tarde o temprano caemos bajo la idea de que como soy salvo, entonces puedo comportarme como cerdo, y entonces caigo en el libertinaje. Estas no son las enseñanzas bíblicas, es decir, que un creyente pueda
traer nuevas leyes para complementar la de Dios, eso es totalmente herético. Y por otro lado, decir que por cuanto soy salvo y la gracia está en mí, puedo tener características de un gentil, eso es igual de herético. Por ello, hermano, la invitación antes de comenzar formalmente la predicación es que en verdad, a lo largo de esta predicación no caigas en un extremo ni caigas en otro. Porque esto simplemente es un error y no cualquier error. Pablo lo dejó claro. El andar en otro evangelio, lo que hoy en día parece sin chiste y la gente dice no importa la doctrina. No, Pablo dice que el estar en un error doctrinal te hará maldito, te hará merecedor del castigo eterno y te hará igual que cualquier gentil, culpable de la sangre de tu Señor. Sin embargo, quisiera dar algunos otros conceptos antes de arrancar formalmente. Esto es como la Fórmula 1. Si no le pones gasolina al carro, tendrás muchas ganas, pero llegarás a la mitad. Entonces prefiero tomarme unos minutos más, porque si empezamos a tomar textos fuera de contexto, probablemente al rato tú tengas un pretexto y lo hagas para pecar. Es muy común que los creyentes que se consideran creyentes, pero no lo son, utilicen incluso las escrituras, tal cual como Satanás, para justificar su pecado. Y por cuanto esa no es mi intención, que llegues a ese grado, al igual que Satanás, prefiero entonces recordar un poco el contexto de este segmento que vamos a escudriñar el día de hoy. El contexto previo vimos en las semanas pasadas, específicamente en el versículo 2 de este mismo capítulo, que nosotros tenemos un llamado sumamente claro, hermanos. Tenemos un llamado sumamente claro. Y este llamado es a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Porque de esta manera, de acuerdo a Pablo y de acuerdo a Gálatas y de acuerdo a la inspiración divina, nosotros cumplimos la ley de Dios. ¿Cuál es esa ley de Dios? La ley que fue descrita en el libro de Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esta manera cumplirás la ley, se escribió en aquel entonces. Hermanos, llevar las cargas los unos de los otros es un contexto que debería de ser normal para nosotros. No solamente decirle a nuestro hermano cuando tiene hambre y cuando no tiene trabajo y cuando sus hijos lloran por tener un bocado en la mesa, decirle vamos a orar por ti, hermano, estarás en nuestras oraciones. No, hermano, el llamado es a hacer el bien por aquellos que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Más adelante lo recalcará Pablo y es este mismo contexto donde está culminando la carta de los Gálatas. Anteriormente vimos en el versículo número 6 que este llamado es incluso para aquellos que a veces pensamos que están en otro nivel, cuando realmente son y siguen siendo hombres, siguen estando bajo tentación, siguen estando en necesidad. Si nosotros recordamos el versículo 6, la instrucción de este llamado es de la misma manera. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe también de toda buena obra o de toda cosa buena al que lo instruye, el sentido de la reciprocidad. ¿Por qué, hermano? Porque la vida de un creyente es una rueda de la fortuna. Hoy tienes trabajo, el día de mañana no lo tienes. Hoy tienes gozo, el día de mañana hay tristeza. Y tal cual como lo determina 2 Corintios capítulo 1, nosotros en ocasiones seremos consolados por Dios. ¿Por qué viene la aflicción? Porque seremos consolados por Dios. ¿Por qué viene la aflicción? Porque seremos consolados por Dios. Pero además, porque de la misma manera que hemos sido consolados por Dios, así también estamos llamados a consolar a los que pasan por tribulación. Sentido de la reciprocidad. Vimos en el contexto, en el versículo 3, que si bien el llamado es a la humildad y a llevar las cargas los unos de los otros y que seamos un pueblo unido, una nación santa, en la realidad hay una alta probabilidad que no suceda así. Mientras el llamado es a llevar las cargas los unos de los otros, lo que está diciendo Pablo o lo que hace alusión el versículo 3 es que no está sucediendo así siempre.
que en vez de llevar las cargas los unos de los otros, digo, este lleva cargas, pues ahora le voy a poner otra y lo voy a fastidiar y lo voy a tronar. Esa no es la naturaleza ni el llamado que proviene de Dios. Diría Pablo en el versículo 3 que el que se cree ser algo, porque usualmente el soberbio dentro de la iglesia, la soberbia dentro de la iglesia, es aquel o aquella que piensa que por tener una característica distintiva por encima de los demás, puede hacer lo que le plazca. ¿Qué diría Pablo? El que se cree ser algo, no siendo nada, porque no es nada. ¿Qué está sucediendo? A sí mismo se está engañando. En este mismo contexto, Pablo culminaría con lo que expusimos la semana antepasada, que luego entonces debemos de tener una autoevaluación. Escuche bien, no es una evaluación al que está al lado ni al que está detrás, es una autoevaluación. Versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y después de esto gloríese, pero a sí mismo y no con los demás. Entonces, pequeñín, pequeñina, soberbio, hijo de Satanás, o soberbia, hija de Lucifer. Si en tu soberbia crees ser algo mejor que todos los demás, déjame decirte que no es cierto. Fuiste traído de la misma escoria, de lo más vil, de lo más menospreciado, y no había nada bueno en ti que te hiciera merecedor de estar aquí. Fuiste traído por gracia, por misericordia de Dios. Luego entonces, ¿de qué tienes que jactarte? Absolutamente de nada. Aun si dijeras, soy el pecador, el más menos, estarías tratando de ser un grado más que los demás y distinguirte, y eso no es correcto. La gloria solamente le pertenece a Dios. En este sentido y en este contexto, hermano, entonces ahora sí, quiero dejar claro que el día de hoy estaremos viendo 4 pequeños apartados. 4 segmentos que son sumamente prácticos a raíz del texto que leímos al inicio y que identificaremos como las 4 enseñanzas de las 4 no. Está medio revoltoso, ¿verdad? Pero hoy veremos las 4 enseñanzas de los 4 no. ¿A qué nos referimos? Estaremos viendo un primer segmento, el cual dice, no trates de engañar a Dios. No, primera no. No trates de engañar a Dios. No trates de engañar a Dios. Segundo no. No siembres lo que no quieras cosechar. Tercera no. No te canses de hacer el bien, hermano. Y cuarto no, que expondremos en esta mañana. No descuides lo más importante, a tu familia de la fe. De esta manera vamos comenzando con el primer no, la primera enseñanza práctica. Y la primera enseñanza a raíz del texto central nos dice, no trates de engañar a Dios. Suena muy sencillo y suena incluso lógico, pero en la realidad no lo es. El texto bíblico de Gálatas capítulo 6, versículo 7, primera parte, nos dice, no os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. No te engañes. ¿Por qué sucede que la gente trata de engañar a Dios? La respuesta es sumamente sencilla. Cuando tú tratas de engañar a tu mamá, es porque no la conoces bien. Ella tiene cámaras ocultas en todos lados. Ella tiene ojos en la nuca. Y cuando tú estás haciendo males a sus espaldas, te dice, deja ahí. Y tú. Bueno, si eso te sorprende de tu madre terrenal, te sorprendería que tú tratas de verle la cara a Dios y de burlarte cínicamente de Él porque en verdad no lo conoces. Pastor, pero yo desde pequeña estoy en una iglesia y fui panderera y corrí por todos lados.
A veces leía las lecturas bíblicas. Bueno, puedes tener 70 años, 80 años y llegar a la misma conclusión en el capítulo 42 de Job. A Job le tomó 42 capítulos y penurias para poder reconocer: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lamentablemente la gente trata de burlarse a Dios. Los creyentes que hacen las cosas a medias, el Real Academia Española les llama mediocres. Los que hacen las cosas a medias tratan de burlarse de Dios porque en verdad no le conocen. Conocen a cualquier payaso que han creado en su mente, a un títere que es una réplica de ellos mismos, y piensan que Dios es un juez que es corrupto y que va a pasar por alto todas las transgresiones, cuando no es así. La gente trata de burlarse de Dios porque no conoce a Dios, al menos no al Dios bíblico. Dios tiene 3 personalidades. Es un mismo Dios y tiene 3 personalidades, pero hablemos hoy del Padre. El Padre, nuestro Señor Dios, en sí mismo tiene personalidad. Y hay características distintivas de Él. Nosotros le llamamos atributos de Dios. Bueno, cuando no conoces los atributos de Dios, piensas que Dios es amor, que Dios es bondad. No, Dios es juicio. Y de Él no te vas a poder burlar. En este sentido, hay un segundo atributo de Dios, y es que Dios es omnisciente. Cuando vamos a la Real Academia Española, la omnisciencia se traduce como esa capacidad de tener un conocimiento total, la cualidad de saberlo todo. Y entonces decimos, bueno, es que Dios ha de ser como los hermanos tontos de la iglesia. De repente aparece mi foto de perfil y de repente ya aparece en blanco. Ah, tontos. No, yo sé que nos bloqueaste. Perfiles falsos, cosas como esas. Hermano, vivimos en una era donde todo sale a la luz. En unas semanas más, por estas calles correrá mucha agua, si Dios lo permite. ¿Y sabes qué es lo desagradable que sucede cuando vienen las lluvias, mayormente en Querétaro? Que la suciedad, que las heces fecales que están entre la tierra, en las lluvias van a flotar. El pecado, por más que te escondas, por más que los ocultes, por más que hagas cuentas fake, tarde o temprano tu suciedad va a salir a flote y de Dios te vas a burlar. Porque Dios lo sabe todo. El Salmo 139 nos dice lo siguiente: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeas, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dijo el salmista, comprendiendo la omnisciencia de Dios: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del amanecer, del alba, y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí.
Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que lo mismo es la luz. ¿Por qué? Porque tú, Señor, formaste mis entrañas. Porque tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 23. Por tanto, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. De esta manera, hermano, Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo. Lo que tú te escondes para hacer en la oscuridad, donde tú ocultas y bloqueas a todo el mundo, Dios lo sabe. Las Escrituras nos dicen que tal es la omnisciencia de Dios y conoce todo, que Dios conoce no solo el corazón, sino aún las intenciones del corazón. Por tanto, en esta mañana, Pablo es sumamente certero. Hay una alta probabilidad de que como el día de hoy hubiera gente a la cual estuviera hablando Pablo y todo. No, sí, hermano Pablo. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Y dando la media vuelta, Pablo es suciedad. Pablo tuvo que dejar claro, no te engañes. No te engañes, de mí te puedes burlar, pero de Dios no te puedes burlar. La palabra que se utiliza en el original en griego es la palabra mukterizó. Y la traducción es horrible. La palabra que utiliza Gálatas capítulo 6 es la palabra mukterizo. Lleva acento en la I. Y se traduce como tratar de dejar en ridículo o tratar a alguien de forma despectiva haciéndole muecas con la cara. Lo que Pablo está tratando de darnos entendimiento es que en ocasiones tratas a Dios como un par, como si fuera incluso alguien menor que tú y que puedes burlarte de él en su cara. Las Escrituras nos dan entendimiento que no puede ser así. Lo más peculiar es que Pablo no le está hablando a los gentiles, porque pudiéramos decir, bueno, es que si los gentiles pecan y tratan de burlarse de Dios. Hacen una reunión de 3 años y eso acaba en orgía. Hacen unos 15 años y terminan embarazando a la quinceañera, etcétera. No, seguramente le está hablando a los gentiles. No, hermano, Pablo le está hablando a los gálatas. Pablo le está hablando a hombres y mujeres que se supone que conocen de Dios y que siguen teniendo comportamientos como los que tienen los de allá afuera, e incluso me atrevería a decir que comportamientos todavía más ruines. ¿Por qué podemos decir que comportamientos más ruines? Porque solamente hay 2 opciones. Tú pecas y pecas por falta de conocimiento. Y en este sentido, pongamos un ejemplo. Aquí con nosotros hay al menos 2 matrimonios que son matrimonios actualmente y que cuando llegaron aquí llevaban un noviazgo como de 20 años, ¿no? ¿Dónde andan por ahí? No los localizo, pero uno de esos matrimonios creo que incluso comenzaron un noviazgo gentil desde fetos. Nosotros como iglesia no estamos de acuerdo con el noviazgo. Y eso es sumamente claro. ¿Por qué no están de acuerdo? La Biblia no lo prohíbe. Si te das cuenta, el noviazgo gentil es agarrar la mano de alguien, después es el brazo. Como no hay dominio propio, seamos honestos, no hay dominio propio, terminan pecando. Nosotros pensamos que si alguien va a comenzar un conocimiento de un niño con una niña, ¿está bien? Sí, está bien. Pero háganlo decentemente y con orden, siempre con supervisión. A eso le llamamos cortejo bíblico. Eso es lo que acabamos de leer en el libro de Génesis en el caso del hijo de Abraham. Eso fue lo que hizo Abraham. Pero en este sentido hay algo bien interesante, y es que al menos estos 2 matrimonios que actualmente son matrimonios, en su momento se habló con ellos. Y ellos accedieron a tomar consejo. ¿Y qué hicieron posteriormente? Posteriormente estuvimos en un hermoso matrimonio tomando consejo
Y fue lo más hermoso. Y el segundo noviazgo hizo exactamente lo mismo. Se le hizo ver la posible falta, tomó consejo y actuó para bien. Lo más hermoso es que ambas parejas en su momento dijeron algo correcto. Queremos hacerlo bien para no causar tropiezo a la iglesia, para no causar tropiezo a los jóvenes, para no ser un mal ejemplo. Y damos gracias a Dios porque sucedió así. Entonces, cuando tú estás en un camino en el cual nadie te instruyó, nadie te dijo por dónde era, pero estás sumido ya en una falta, eso es transgresión a final de cuentas. Pero ahora quiero ponerte el ejemplo número 2, que es mucho más gravoso. Imaginemos a alguien que está en esta iglesia, que lleva 3, 4, 5 años con nosotros, que sabe cuál es el dirigirse de la iglesia, que sabe cuáles son los postulados, que sabe cuáles son las maneras. Que otras iglesias dicen que somos exagerados. Sí, hermano, sí. La santidad es así. Pero ahora imaginemos un jovencito que sabiendo, teniendo conocimiento y teniendo noción del deber ser, hace caso omiso, comienza a pecar y a hacerlo a escondidas y comienza a tener una relación de un noviazgo como lo tiene cualquier gentil. La gente pasa y dice, estos se van a comer vivos. Oye, ¿qué no es este joven el que congrega en la iglesia de José Luis? ¿Te imaginas la vergüenza? Pero en ese sentido, hermanos, la pregunta es clara. ¿Qué es más gravoso? ¿Pecar por falta de conocimiento o pecar sabiendo cuáles son los estatutos de Dios y decir, me importa un cacahuate, voy a hacer lo que a mí me plazca, lo que nace en mi corazón? El corazón es engañoso más que todas las cosas y además perverso. La respuesta es obvia. Pecar por falta de desconocimiento puede tener una salvedad si es que vuelve al arrepentimiento genuino, pero pecar con conocimiento es ser un criminal. Pecar bajo conocimiento es ser un criminal porque tienes premeditación. Lo pensaste antes de hacerlo, evaluaste y dijiste, no me importa. Tienes una ventaja, eso es alevoso. Por tanto, Pablo le está hablando a personas que estaban congregando y que de todos modos trataban de burlarse de Dios como si Dios fuera un juez corrupto que al ver tu pecado y al ver tu transgresión, aún con conocimiento, va a decir, no pasa nada, vamos a darle chance. No, hermano, Dios no es un corrupto. Su característica primordial, la cual a manera de exaltación es Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Dios no es un pagano como tú. El alma que pecare, esa ciertamente morirá. Por tanto, este primer no trates de engañar a Dios, no trates de burlarte de Él. Nosotros recordaremos que la carta es una carta de exhortación, no es una carta de bienaventuranza. Y por tanto, hermano, la misma intención de Pablo es la misma intención hoy en día, el día de hoy, hoy en esta mañana. La carta fue escrita con la finalidad de exhortar, de disciplinar lo que se conocía del pueblo. Mi intención en esta mañana es exactamente la misma. Es que a raíz de esta predicación, tú que sabes que estás transgrediendo la ley de Dios con conocimiento y pensando que te vas a burlar de Él, el día de hoy recapacites. No eres un cerdo para que te revuelques con los cerdos. Eres una oveja, la cual está llamada a mantener su pelaje blanco, sin arrugas, sin mancha. Esas cosas déjaselas a los cerdos, pero tú eres una oveja que ha sido llamada por gracia.
Por tanto, después de haber culminado este primer segmento, no te burles de Dios. Esperaremos solamente 2 comportamientos por parte del transgresor o la transgresora. Número 1, que es el que anhelaría mi corazón, es que procedas a arrepentimiento genuino. Que en verdad vuelvas al camino de tu Señor. Que no importa si te has ensuciado un poco, aún hay tiempo de que limpies nuevamente tus vestiduras y regreses al camino de Dios. Pero de la misma manera hay una segunda posibilidad. Y es que no te importe. Y que a pesar del consejo y a pesar de la exhortación, continúes en rebeldía. Y es por ello que llegamos al segundo no. Porque te digo que cualquiera de las 2 semillas a su tiempo traerá su propio fruto. La rebeldía traerá su fruto, la obediencia y la fidelidad traerán su fruto. Por eso el segundo no dice, no siembres lo que no quieras cosechar. La pregunta tajante es, ¿qué estás sembrando? ¿Estás sembrando burla para con Dios? ¿Piensas que de Él te puedes salir con la tuya? Eso cosecharás. No siembres lo que no quieras cosechar. El versículo 7, la segunda parte dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La diferencia entre segar y cosechar es muy poca. A final de cuentas, la intención es cortar el fruto o el excedente. Pero segar se da con aquellas plantas que sobresalen de la tierra y solamente quieres cortarlas con una hoz y que continúe la raíz. Cosechar es sacar de tajo. Pablo está dejando claridad que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar, eso también va a segar. Ayer le preguntaba a mi esposa, porque a veces se me olvida, ¿cuántos años tenemos? A veces ya con el tiempo llega el Alzheimer y ya no me acuerdo si tengo 25 o 44. Pero no, me regresó a mi realidad. Tenemos 44, José Luis. Y dije, qué interesante, después de 44 años, he visto que cuando tú siembras maíz, lo que vas a cosechar es maíz. Después de 44 años en esta tierra, por misericordia de Dios, me he dado cuenta que cuando tú siembras manzanas, vas a cosechar manzanas. Después de 44 años me he dado cuenta que cuando tú siembras limones, vas a cosechar limones. Y después de 44 años, yo me he dado cuenta que cuando tú siembras pecado y no pretendes el arrepentimiento genuino, sí o sí vas a cosechar juicio. No hay otra manera. Usualmente, hermanos, cuando se habla acerca de que vamos a cosechar en esta tierra, y podemos malinterpretar las escrituras del día de hoy, podemos pensar que Pablo está hablando de una cosecha que es inmediata. Hermano, tenemos que hacer el bien para que nos vaya bien en esta tierra. Trata bien a los demás para que lleguen las finanzas y que seas próspero. En esta mañana quiero ser bíblico y no quiero ser solapador. Quiero ser bíblico y no un maestro falso de la bienaventuranza. La enseñanza de las escrituras no nos está hablando de una cosecha a corto plazo. En otro sentido, no nos está diciendo que si nosotros hacemos el bien, en esta tierra nos va a ir bien. La mujer más hermosa de la primera fila de esta iglesia, que es mi esposa, en ocasiones cuando le hieren su corazón y cuando está destrozada, ella me dice, José Luis, pero es que no se vale, es que yo di y yo le digo, amor, seamos bíblicos. La primera cuestión es, ¿qué esperas tú de una piedra? ¿Agua? ¿Miel? ¿Leche? No. Lo segundo es que las escrituras nos dicen que si en verdad somos creyentes, verdaderos creyentes, porque también hay falsos. De verdad, domingo a domingo hay una alta probabilidad que sentado junto a ti o en tu mismo lugar haya un falso, hermano. Pero los verdaderos creyentes
Deben de estar conscientes bíblicamente de que su estatus en este mundo no es ser amigo de todos los niños y que todos les van a sonreír y que sus vecinos los van a tratar bien, que su familia en la sangre después va a publicar sobre ellos cosas hermosas. No, hermano. Un verdadero creyente a corto plazo y a mediano plazo tendrá las repercusiones y las evidencias de ser un seguidor de Cristo. Cuando Pablo nos dice que lo que siembras cosechas, no está hablando de una manera inmediata. Si nosotros vamos al libro de Juan capítulo 15, vamos a ver que algo tenemos seguro en esta tierra, si es que somos verdaderos creyentes. Si eres mediocre creyente, todos te van a tratar bien, se van a reír de tus chistes sin chiste, te van a amar. Pero si eres verdadero creyente, algo tienes seguro, y es que tendrás persecución y tendrás sufrimiento. Juan capítulo 15, versículo 18. Juan capítulo 15, versículo 18. Jesucristo dijo lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, si fueras parte de los paganos, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Luego entonces dice Cristo: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Es aquí donde 3 o 4 dicen: no, pues yo ya me voy, esto no conviene, mejor. No, hermano, esto es bíblico. Si entre 10 cerdos gentiles nadie puede identificar que tú eres creyente u oveja, preocúpate. Si entre 10 cerdos tú eres el 11avo, preocúpate porque estás pasando inadvertido y eres uno más de ellos. Si a todos lados que van eres el alma de la fiesta y tu credo no es un motivo para el cual dejen de invitarte ni hablen blasfemias contra ti, preocúpate, porque entonces no eres un creyente. Pero Juan está dejando claro, a través de esta escritura inspirada y redactada del corazón de Cristo, que un verdadero creyente tiene algo seguro en esta tierra. Y no es miel sobre hojuelas ni bombones, sino persecución y sufrimiento. Un capítulo más adelante, Juan 16, 33, escribió de las palabras de Cristo diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesucristo, ¿cómo vamos a tener paz si nos dices que todos van a blasfemar en nuestro nombre? Si nos dices que a causa tuya nos van a causar sufrimiento, ¿cómo dices que tengamos paz? Bueno, hermano, es que la cosecha no es a corto plazo, la cosecha es a largo plazo, y sí o sí llegará la cosecha. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Dice Cristo: yo he vencido al mundo. Hermanos, si esto no son palabras de aliento, no las vas a tener en ningún otro lado. Estamos en el mundo, no pertenecemos a él. Somos tratados como peregrinos, somos tratados como extranjeros, fuera de su nación. Hermano, la cosecha aún no llega. El fruto vendrá en el día de la resurrección de los muertos, el mismo día que se nos enseña que es el día del juicio, el mismo día que se nos enseña que es la segunda venida y última de Cristo. Ese día, hermano, llegarás a tu nación. Aquí no han tocado trompetas para recibirte, ni nadie se alegra cuando abre su casa porque incomodas. Pero te puedo asegurar en esta mañana que al final de tus días
te recibirá tu propio maestro. Tomará tus mejillas y te limpiará las lágrimas que causaron en esta tierra. Y te dirá suavemente: buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho ahora te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, y en ese momento escucharás trompetas y algarabía, y todos darán la gloria a Dios, porque ha llegado uno más de los suyos, un integrante más del reino de los cielos, que desde antes de la fundación del mundo había estado destinado para regresar a su patria. Mateo 25:31 nos narra un poco más acerca de esto. El día de la cosecha. Cuando el Hijo del Hombre, hablando de Cristo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, no será secreto, hermano. Yo no sé de dónde sacaron lo de que es secreto y que además es rapto, porque la palabra no existe en la Biblia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, en toda su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces no sé cómo será inadvertido, pero bueno, no es el tema. Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas y las aparta de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces ese rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vamos hasta el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. No, hermanos, Dios no es total amor. Dios también es juicio. Luego entonces, cada uno cosechará lo que haya sembrado. Sembraste maíz, vas a cosechar maíz. Sembraste pecado, tratando de burlarte de Dios, vas a cosechar juicio. Versículo 8, primera parte: porque el que siembra para su carne, de la carne va a segar corrupción. Si nosotros recordamos a qué se refiere con la carne, la palabra en inglés flesh, Gálatas 5:19 nos recuerda cuáles son algunas de las manifestaciones de vivir en la carnalidad. Gálatas 5:19 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Adulterio igual a tener intimidad física, sentimental, con otra mujer que no es tu esposa o con otro hombre que no es tu esposo. Fornicación igual a tener intimidad física antes del matrimonio. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y decíamos en aquella ocasión, cuando piensas que ya la libraste, no. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice Pablo, os amonesto. No está bien. Si tú piensas que caminas como cerdo y aquí te vamos a aplaudir y vamos a decir, ay, vamos a voltear para allá. No, hermano, eso lo hacen en otras iglesias. Aquí no. Aquí no.
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. No era la primera ocasión. Pablo dice, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y tus 15, 20, 18, 65 años de creyente a medias, eso y basura es lo mismo. Y tu vida de creyente a la mitad, con un pie en el mundo y otro en Cristo, eso no es posible. El Señor a los tibios los vomita de su boca. Quienes practican tales cosas, quienes siembran en la carne, quienes están ahora sembrando, tratando de burlarse de Dios, ¿qué es lo que van a traer? Destrucción y ruina total. Destrucción y ruina total eternas. El día que regrese Cristo, cuando Cristo venga en gloria, Él vendrá a traer a resurrección. Las Escrituras dicen que los muertos en Cristo resucitarán primero, después los que hayamos quedado seremos arrebatados. Pero ese día el Señor traerá a resurrección a justos, a injustos, a verdaderos creyentes y a falsos creyentes. ¿Para qué resucitará a los falsos creyentes? Para ser levantados para vergüenza y para condenación eterna. El pecado es muy similar a mi tarjeta de crédito. Compro y compro y compro y compro. Y disfruto y gozo y me extasío con mi Mastercard. El pecado es igual. Pero tarde que temprano voy a tener que pagar. El que esté sucio, revuélquese más. Empuérquese más. Pero el que esté limpio, hermanos, santifíquese aún más en su Señor. Pero el que siembra para el Espíritu, versículo 8b, del Espíritu segará vida eterna. ¿A qué se refiere con sembrar en el Espíritu? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La promesa de nuestro Señor, hermano, aunque suene muy ñoño, aunque suene muy teto, aunque suene muy de las antigüedades, hermano, la santidad no es negociable para un hijo de Dios. El llamado no es ser medio santo o apartarse a medias de lo inmundo. Nuestro llamado, sí o sí, hermano, nuestro llamado es a caminar en las cosas del Espíritu. La promesa es que si tú andas en el Espíritu, cosecharás vida eterna. Aquí es donde hay una pequeña trampa. Porque habrá uno que otro gentil entre nosotros que piense que por hacer buenas obras, ir y llevar tortas al hospital, quitarse sus sandalias y entonces decir, esto es ser la iglesia y dárselas a alguien mientras se toma una foto. Eso es ser alguien que camina en el Espíritu. Esa es una tontería. Andar en el Espíritu es andar consciente e intencionalmente en lo que agrada a Dios. Las 24 horas de tu día, no solamente 2 donde puedes poner una máscara y después quitarla, no, hermano. El verdadero creyente debe de vestirse con la armadura de la fe en todo momento, con toda esa vestimenta de Dios, las 24 horas, 7 días a la semana, el resto de sus días. Porque lo que siembre, eso va a cosechar. Siembras en la carne, cosecharás corrupción. Siembras en el Espíritu, vas a cosechar vida eterna. De tal manera, llegamos al tercer punto.
La tercera no es, no te canses de hacer el bien. Dice el capítulo 6, versículo 9, primera parte, no nos cansemos pues de hacer el bien. La palabra que utiliza para describir no nos cansemos en el original griego es la palabra ekakeo. Ekakeo. Y literalmente se traduce como desmayar, debilitar o descorazonar. Lo que Pablo nos está dando entendimiento es que aunque a veces ser bueno o hacer las cosas buenas, porque nadie es bueno, hacer las cosas correctas a veces puede cansar. A veces nos puede llevar a desmayar, a veces nos puede llevar al debilitamiento o a veces simplemente rompe nuestro corazón. Hermano, y eso es normal porque la naturaleza humana tiende al desánimo. Mayormente cuando no percibe resultados inmediatos. Yo creo que el 90% de los mexicanos hemos hecho alguna dieta alguna ocasión y pensamos que a las 2-3 días ya vamos a bajar 7 kilos. Y eso no es así. Un buen nutriólogo te va a decir, José Luis, necesitas aprender a comer sanamente y esto tiene que ser un estilo de vida. No debes desmayar, no debes de caer, no te debes de debilitar. José Luis, no te des corazones. Por eso son tan famosos los productos mágicos de la televisión. Porque no tienes que ir a correr. Con ese aparato, con esas pastillas, haces lo que no haces nunca en tu vida. Bueno, hermano, en la cristiandad, el camino del creyente no es sencillo en el sentido de que por tus propias fuerzas no vas a poder. Pero hermano, tenemos un aliado que es el más poderoso, que ha vencido al mundo y nos ha dejado a su espíritu. En esta mañana es necesario que cambies el chip de tu pensamiento. Deja de ser emotivo, tienes que ser bíblico. Hacer el bien no se traduce en dar lo que me sobra. Hacer el bien no es hacer el bien cuando los demás me ven. Hacer el bien no es hacer algo correcto para ganar algo a cambio. Eso es mercadería. Hacer el bien no es hacerlo para mi propia gloria, sino para la gloria de Dios. Cuando las Escrituras nos dicen que es necesario que no nos cansemos de hacer el bien, es necesario no dejar de hacer lo que para Dios es honroso, lo que es correcto, lo que es bueno. En otras palabras, lo material, lo espiritual, lo anímico. A veces pensarías, ¿y dónde lo hago? Necesito ir al mercado de abastos y hacer un Facebook Live para que todo el mundo me vea. No, hermano, no seas soberbio. Lo material, lo espiritual y lo anímico lo puedes trabajar desde tu casa. ¿Tienes hijo, tienes esposa, tienes esposo? ¿Tiene familiares, tiene vecinos? Pero específicamente recordemos que este texto se enfoca en llevar las cargas los unos de los otros. No me está hablando de un gran contexto, me está hablando del contexto neotestamentario del núcleo de la iglesia. Me está hablando de que tengo personas que el Señor ha puesto a mi alcance, que no eran mi familia, que Él los adoptó igual que a mí y que ahora son parte de mi corazón y parte de mi hogar. En otras palabras, debo amar a mi hermano, a mi prójimo, como a mí mismo. Segunda a los Corintios 4:15, segunda a los Corintios 4:15 me dice, porque todas estas cosas, hablando de la vida de un creyente, porque todas estas cosas padecemos, dice Pablo, por amor a vosotros. ¿Te acuerdas del amor ágape? Todo lo sufre. Eso es lo que Pablo experimentó y eso es lo que deberías de estar experimentando tú, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Para qué? Para que abunde la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, dice Pablo en 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayemos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
porque esta leve tribulación momentánea, ¿a qué se está refiriendo Pablo, hermano? A veces vemos a nuestros hermanos, de cariño les hemos dicho y en broma los hermanos angustias. Uno anda por allá y si no es ya choqué, y es ya me chocaron o ya pasó esto y decimos, ay, el hermano angustias. Bueno, ya hay otro que le está quitando el puesto también, ¿verdad? Pero decimos, bueno, ¿para qué será esta tribulación? Ellos dirán en su percepción, es que hermano es una y otra y no salgo de una y entre a otra y ya nada más falta que... ¿Qué les podemos decir a estos hermanos? Aguanta, hermano. Porque esto es como si tuviéramos una cuerda. Esa cuerda que han traído sale por esa puerta y si salgo a la esquina continúa esa cuerda y si salgo a Bernardo Quintana continúa esa cuerda y llego a cansarme y no encuentro cuál es el otro extremo. Y tal pareciera que esa cuerda es infinita. Pero regreso nuevamente al inicio de esa cuerda y me doy cuenta que en la parte frontal tiene un pequeño segmento en color azul. Y entonces me doy cuenta que la vida para un creyente es como esa cuerda. Solamente que no nos hemos percatado de que es inmensamente larga hasta la eternidad. Y lo que para nosotros ya ha sido una tras otra y el sufrimiento es incansable y ya no podemos más. No es solamente más que una pequeña franja de esa larga cuerda que no tiene fin. Comparando ese pequeño segmento y dentro de ese pequeño segmento un pequeño porcentaje de tribulación, entonces comprenderemos por qué bajo la noción de Pablo esta tribulación, aun cuando sean gravosas, son solamente leves tribulaciones y van a ser momentáneas. Porque cuando el Señor te lleve delante de su presencia, ya no habrá más llanto. Ya no habrá más dolor. Porque todas las primeras cosas habrán pasado. Porque ahora experimentarás no solamente gozo, el Señor dice que habrá plenitud de gozo, algo que ningún ser humano ha experimentado delante de la presencia de su Señor. Por tanto, hermano, no te canses de hacer el bien. No te canses de que te insulten. No te canses de que blasfemen en tu nombre. Si lo hicieron con el Señor, no te canses, porque esta será una leve tribulación pasajera. Concluye Pablo diciendo que esta tribulación momentánea producirá en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, las deudas, los insultos, los vituperios, sino las que no se ven, porque caminamos por fe. Pues las cosas que se ven son temporales. El dolor es temporal, el hambre es temporal, la enfermedad es temporal, el cáncer es temporal. Pero las cosas que no se ven, hermano, las que esperamos de parte de nuestro Señor son eternas. Por tanto, no te canses de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos lo que hemos sembrado. ¿Cuándo sucederá esto, hermano? Que yo ya estoy cansado. Hermano, sucederá en los tiempos de Dios. Si no desmayamos, la palabra en original griego ekluo se traduce como relajarse. Si no te relajas en este caminar, si no tomas descanso, si no te relajas en este camino de la fe, a su tiempo segarás. No estoy diciendo que al finalizar el culto te vayas y repartes tus pertenencias para hacer el bien a todos. No te estoy diciendo que
saliendo del culto, entonces dejes que todos tus vecinos te insulten. Con esto yo no estoy diciendo que tomes un avión inmediatamente porque te das cuenta que tienes un llamado ahí de misionero y vayas directamente hasta los niños somalíes. No estoy diciendo eso. Hacer el bien, no te canses de hacer el bien. Antes de entrar al último apartado, y ya casi vamos terminando, quisiera hacer 3 preguntas, 3 ejemplificaciones, 3 hipótesis. No respondas, pero respóndete a ti mismo. ¿Qué pensarías tú? Escenario 1. ¿Qué pensarías tú de un padre de familia que le da alimento y dinero a sus sobrinos? Y de lo que le sobra, si es que le sobra, entonces le da a sus hijos propios. Ya vi algunas caras así de malvado. Segundo escenario. ¿Tú qué pensarías de un pastor de esos modernos que se dedica a atender las redes sociales, de hablar de Juana, Chana y la cubana, y después, si le queda tiempo, si le llega a quedar algo de tiempo, atiende las situaciones espirituales de la iglesia donde Dios lo puso? También ya vi caras de... Tercer escenario. Ahora imagina a un congregante que sustenta un ministerio en Guatemala, que lleva en sus oraciones a su predicador más famoso del YouTube, que todos los fines de semana prepara tortas para llevarlas al hospital general, y al final si quedan ganas, esfuerzo. Al final, si alguno de su iglesia local le dice que está pasando por hambre, le contesta: estaremos orando por ti. Bueno, lo que yo diría, o lo que diríamos aquí en México, es que ese creyente o intento de creyente es simplemente un farol de la calle y es obscuridad en su casa. Y este no puede ser el comportamiento de alguien que comprende el Evangelio de Cristo. Por eso el cuarto no dice, no descuides a los de la familia de la fe. Dice el texto bíblico, así que según tengamos oportunidad. Esta frase es interesante. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, voy a predicar el evangelio cuando sea propicio? ¿Cuándo es propicio? Siempre. El 8 de junio vamos a tener aquí a 2 hermanos que en sus redes sociales vas a ver que van a las tortillas y están predicando el evangelio. Toman un taxi y van predicándole al que los lleva en el taxi. Van en el avión y le van predicando al copiloto. Es decir, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Cuándo es oportuno, hermano? Siempre. Siempre es oportuno. Voy a esperar el momento oportuno para hacer cosas correctas delante del Señor. No, hermano, siempre es oportuno, siempre. ¿Y cuándo es siempre? Siempre. La palabra del original en griego se traduce como siempre. ¿Y qué significa siempre? ¡Siempre! En este sentido, lo que nos dice Pablo por inspiración divina es que nuestro llamado es a que hagamos el bien a todos. La palabra que se utiliza es ergasomai, que se traduce como trabajar. Así que, según tengamos oportunidad, trabajemos haciendo el bien a todos. Cuando tú trabajas, no dices, mi jornada es de 8 horas, vengo 2 y después cuando pueda vengo otras 2. No, ahí es constantemente las 8 horas. Y es más, si el capataz está viendo que estás tonteando en el teléfono, te quita el celular y te corre. ¿Por qué? Porque trabajar es constante. Esa es la misma palabra que se utiliza en el original. Hagamos el bien a todos. Pero lo más importante es que dentro de la vida de un creyente hay una prioridad. Quisiera leer un texto bíblico. Mateo 12:46. Esta escena no es de José Luis, ni es del hermano Ernesto, ni es de Leo. Es una escena que nos describe un contexto donde Jesucristo estaba predicando en una casa.
Mateo 12:46 dice lo siguiente: mientras él, hablando de Cristo, mientras Cristo aún hablaba a la gente, he aquí su madre, está hablando de su madre terrenal, y sus hermanos estaban sentados afuera y le querían hablar. La pregunta es, bueno, y si le quieren hablar, ¿por qué no se meten? Mateo no nos lo dice, pero Lucas sí, en el mismo texto paralelo. Lucas 8:19 nos dice que no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Ese lugar estaba abarrotado, por tanto, aunque la mamá y los hermanos terrenales de Jesucristo, porque María tuvo otros hijos, querían entrar y no podían. Versículo 47 de Mateo 12, y le dijo uno, es decir, un siervo o un seguidor de Cristo: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. A veces decimos, ¿qué haría Jesucristo? Cuando queremos vernos bien espirituales. Me pregunto, ¿qué haría Jesucristo cuando su mamá y sus hermanos que están afuera quieren hablar con él? Primero te voy a decir, ¿qué harías tú? ¿Votarías a todos los hermanos? ¡Sáquense! Voy a ir a ver a mi mamá. Y son mis hermanos. Eso harías tú. ¿Qué hizo Jesucristo? Versículo 48, respondiendo él al que le decía esto, le dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hermano, el nacer de nuevo en el Evangelio y comprender la revelación bíblica nos lleva a un entendimiento sumamente claro. Y es dejar de pensar que tu familia terrenal es tu familia. No me malinterpretes, porque esto se puede sacar fuera de contexto. Con esto estoy diciendo que a partir del día de hoy, en base a la enseñanza de este cuarto segmento, entonces tienes que insultar a tus papás y tienes que abandonar. No estoy diciendo eso. Si verdaderamente eres creyente, ni siquiera va a hacer falta porque te van a votar. Pero si eres mediocre, ahí vas a seguir. Pero lo que está diciendo las Escrituras es que llega un momento en que la primacía y la prioridad cambia sí o sí para un creyente. Si hay un verdadero nacimiento, hermano, cambia la mentalidad. Porque considera que aquellos que hacen la voluntad de Dios son sus hermanos en Cristo. Que al igual que Él, no somos hermanos de la misma madre. No somos hermanos por la sangre, por la consanguineidad. No venimos de la misma estirpe. Pero en verdad, hay muchos de ustedes que les amamos más que incluso a aquella que nos dio la vida. ¿Cómo puede suceder eso, hermano? Es que a Dios le plació darte una familia terrenal. Pero antes de esa familia, desde antes de la fundación del mundo, ya te había dado otra familia. ¿No te ha sucedido que cuando conoces a alguien? A mí me pasa a veces y se lo he dicho al hermano Cuco: hermano, parece que te conociera como de siglos y siglos. Las primeras veces que nos conocimos le decía: bueno, me caes tan bien que siento como si fueras parte de la familia. Hay una razón, hermano. Porque Dios nos tenía en el mismo lugar. De donde vengo yo viene Él. Porque es mi familia en realidad. La cuarta enseñanza, al igual que los ejemplos tontos que puse al principio, en todo hay un orden. Mas ese orden no es obligatorio, ese orden llega por gracia. Y te darás cuenta en el caminar que aquellos que decían amarte con todo su corazón, supieron que estabas en desempleo 1 mes y 2 meses y 3 meses y después de 1 año te confiesan y sí supimos. Pero aquellos que no eran nada de ti, aquellos que oran por ti, no solamente oraron por ti, sino que durante todo ese trayecto se quitaron el pan de la boca y te dijeron: hermano, primero come tú y después tus hijos y después comeremos si es que el Señor deja algo.
Son aquellos que en la madrugada, cuando tu familia en la sangre sabe que estás pasando por angustia, simplemente se abstiene, pero aquellos quisieran estar contigo, aquellos que no son parte de tu familia terrenal y quisieran estar ahí para abrazarte y son capaces de tomar su auto a tales horas de la madrugada que sin importar los peligros llegan hasta donde tú estés para decirte cuánto te aman en Cristo su Señor. Pues de la misma manera, esta cuarta enseñanza, Pablo nos da un entendimiento que sí, nuestra naturaleza de Teresa de Calcuta, de querer ir a Nigeria, a Timbuktu, a las Islas Canarias, no está mal, hermano, pero hay una prioridad, y la prioridad está con los de la familia de la fe. De esta manera, concluimos con las 4 enseñanzas. Sin embargo, quisiera hacer algunas acotaciones. Porque siempre que hay una carta de exhortación, hay una alta probabilidad de que te haya abierto un poco los ojos y hayan caído unas cuantas escamas. Siempre que hay una carta de exhortación, hay una alta probabilidad que te hayas sentido aludido o aludida. A veces la gente piensa que yo pienso en ustedes cuando vengo a preparar una predicación. No, hermano, mi tiempo es tan valioso que no tengo tiempo de ponerle tu nombre. Pero ¿sabes quién lleva el mensaje hasta tu corazón y te confronta con tu suciedad? Es el Espíritu de Dios. Si en esta mañana te sentiste aludido o aludida, si en esta mañana el Señor te confrontó y te diste cuenta que en verdad estás sembrando suciedad, estás sembrando carnalidad, estás sembrando porquería. Si en esta mañana te has dado cuenta que aunque has estado en esta iglesia semana tras semana, escuchando palabra por parte del Espíritu de Dios y no has hecho otra cosa más que seguir sembrando carnalidad, pensando que de Dios te vas a burlar, entonces esta predicación sí es para ti. Para que no solamente salgas después de la predicación diciendo que has sido muy confrontado. Mi oración y mi súplica va a ser incomprensible para ti. Pero mi súplica después de esta predicación es que el Señor te lleve a tal miseria, que el Señor te lleve a tal incomodidad, que el Señor te lleve a sentirte tan miserable en tu pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu. Mi oración será que te sientas tan despreciable por estar tratando de buscar burlarte de Dios, que esa miseria te lleve a solamente encontrar un camino a la cruz, a los pies de Cristo, a suplicar por misericordia, a suplicar por la misericordia de aquel que es capaz de transformar vidas y de cambiar aún a los corazones más necios y duros. A clamar a Cristo para que el día que llegue el día final de tus días, hermano, después de haber sido disciplinado, puedas cosechar vida eterna. El grito de esperanza cada semana y mi confort o mi anhelo es recordar que Dios jamás rechazará un corazón humillado, totalmente humillado y arrepentido. No esperes a que llegue la muerte, hermano. Clama por misericordia. Que la gracia, que la paz y sobre todo la misericordia del Señor sea con cada uno de nosotros. Gracia y paz.